Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail. La Hora de Abigail con Luis García, que estuvo de vacaciones en La Hora de Abigail, pero trabajando mucho en los Estados Unidos, en ese viaje largo de Francisco Javier García, el precandidato presidencial del PLD, y que Luis García pues estuvo acompañándolo por Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Boston, Filadelfia, no sé si fue a Connecticut en ese recorrido, pero Luis García es un hombre que está atento y nada. Buenas tardes, señor García. Muy buenas tardes, don Abigail Peña y Jimeno. ¿Qué tal la isla? ¿Cómo va la vida? La isla, cualquiera la analizaría, unos hablando de que estamos en crecimiento, que estamos en desarrollo, que hay una actividad económica matizada por las remesas que llegan desde el exterior, por las operaciones de zona franca, y vienen entonces y traen como eje principal, que no es zona franca ni las remesas, la actividad turística. Y dejan de lado entonces el aporte del aparato productivo agropecuario de República Dominicana. Muchos dicen que no hay gran movimiento económico, la gente habla de bajo circulante, de poco circulante en manos de la población, y otros ven la espiral inflacionaria en ascenso. Y si yo le preguntara a usted, señora Abigail Peña Jimeno, antes del PRM, ¿se vivía mejor o peor en República Dominicana? Yo, como Abigail, diría que habría que hacer un análisis profundo de la actividad económica de República Dominicana en los últimos 30 años, porque no es lo mismo que el barco vaya por las aguas marinas sin aviso de tsunami, sin tempestad, a cuando el barco se encuentra con una situación de que la marea está demasiado alta, o como diría un pescador, que está picante el mar. Yo creo que usted está respondiendo un poco con filosofía, a lo cual tiene derecho, porque yo le voy a decir, esa retórica gubernamental de que el entorno internacional le ha sido hostil, es retórica nada más. En la práctica no es verdad, porque primero el cuco fue la guerra de Ucrania. Y No, que Rusia y Ucrania. El primer problema fue asumir un gobierno, una administración, una gestión en medio de la pandemia del COVID-19. Eso se lo dejó el presidente Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana sobre rieles. Porque acuérdese que al primero que le tocó manejar la pandemia fue a Danilo Medina, antes de que llegara el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Entonces le tocó esa etapa cuando Luis Abinader
se juramenta, la gente tenía sus neveras llenas. ¿Por qué? No todo el sí. Llena. Bueno, por lo menos lo más necesitado, ahí se estaba hasta botando comida. No. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y habían unos programas especiales donde la gente recibía su alimentación. Usted me habla a mí de que aquel o aquella dominicano que tenía un sueldo bueno en el Estado, podía tener su nevera llena. Los más pobres tenían varios, habían como 2 o 3 programas que eran para atender. Y me acuerdo como ahora, porque yo no puedo haber disminuido mi cantidad de neuronas tan rápido como para no acordarme de eso. Yo me preocupa que usted haya olvidado eso. Pues mire, que a mí parecería que me quemó la neurona. Bueno, yo no sé cómo quemarse, si se lo hubieran quemado no estuviera aquí. Pero le han disminuido un poco porque esos programas existían ahí y estaban ahí. Y de vez en cuando y de cuando en vez tuvo en algún momento que recordarlo Danilo Medina. Y luego de la pandemia, como usted bien apunta, vino la excusa de la guerra de Ucrania. Y finalmente, cuando hablo de la guerra de Ucrania, me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y luego vino esto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Se han apoyado ahí en esa narrativa y que eso ha sido y que eso ha afectado. No, lo que ha sido beneficioso por varias razones. Y comienzo de la siguiente manera. Si tuviera impacto, hubiera tenido impacto en la economía dominicana, el entorno internacional, aquellos elementos vinculantes a la economía del entorno internacional se hubieran afectado. Zona franca. Aquí, Zona Franca ha crecido durante estos 2 gobiernos del PRM. Algo que no tiene mucho que ver el país, que eso crece independientemente porque el Estado lo que es un supervisor. Esos son empresas privadas que generan riqueza y que se manejan así. El turismo, y utilizo cifras oficiales, lo de Zona Franca deja partir de cifras oficiales. Turismo, de conformidad con las cifras oficiales que anunció o que vive anunciando y que hace mucho marketing con eso, el ministro de Turismo David Collado ha estado creciendo. Otro elemento que es propio de del entorno internacional, las remesas. Remesas Dominicana, según cifras oficiales también, ha implantado récord en remesas, es decir, los recursos que envían los dominicanos que viven en el exterior, y se estima que este año superen los 12,000 millones de dólares americanos. ¿Cuál otro elemento puede ser importante dentro del ámbito del entorno internacional? La inversión extranjera directa y de conformidad al gobierno se han incrementado y para este año se espera alrededor de 4,000 millones de dólares americanos los de la remesa. De manera que el entorno internacional no ha influido negativamente, por el contrario, positivamente. Por lo tanto, es una excusa. Y el colmo de los colmos lo ponen ahora. Cuando todo el mundo le estaba diciendo, miren, que anunció, y de hecho lo congeló por 3 meses, los precios de los combustibles aquí, que un galón de gasolina premium hoy te cuesta 341 pesos dominicanos, inalcanzable para muchísima gente, y te lo congelan, a sabiendo de que ya ahí venía el fin de la guerra. Le he dicho, mire, esto es innecesario, por el contrario, ustedes tienen que dejarlo abierto para que flexibilicen y bajen el precio de los combustibles. No, sabían que iba a haber, era inminente por varias razones, especialmente
por el costo que eso significaba para la economía de los Estados Unidos y que noviembre viene cerca, cuando Estados Unidos habrá de celebrar elecciones de medio término y con el costo que le estaba significando para Donald Trump era prácticamente imposible seguir en esa línea. Por lo tanto, en vez de asumir eso, decidió el gobierno del presidente Luis Abinader congelarlo para llevarse un dineral a costa de un pueblo que viene sufriendo, un pueblo que ha visto deteriorar servicios como la educación, la salud, la recogida de basura, protección del medio ambiente. Entonces, no me puede usted pintar que no, que hay que mirar los últimos 30 años, que esto, que por aquí, que por allá. No, esa es la realidad. Usted tiene capacidad para analizar lo que está pasando ahora. No, si usted dice que con el PLD se vivía mejor. No, lo dice la población. Bueno, ¿qué población? Porque la población hay que dividirla en 2 o en 3 o en 4. Hay una población que ni accesó al PLD ni accesó al PRM, que está ahí en Gualey, en Guachupita, en Catanga, en Los Alcarrizos. ¿Cómo que no accesó? ¿Cómo que no accesó al gobierno pasado? O en Sierra Prieta de Fantino. Entonces, ¿usted cree que esa gente que vive en Gualey, que vive en Capotillo, que vive en el Luperón, o que vivía ahí, en esos asentamientos donde estaba la barquita, que ya usted no ve eso? No, usted me dice que para una gente que vive en Piantini, que vive en Naco, que vive en La Esperilla. No, para eso sí, evidentemente que el crecimiento económico lo ha beneficiado a ellos. Usted me dice, una gente que vivía en Los Girasoles, por ahí por la prolongación o por la avenida Monumental, y que con el PLD pudo prepararse, ir a una universidad, titularse, que obtuvo una beca para ir a una universidad en el exterior o aquí hacer una especialidad, una maestría, y que se integró a la actividad en esos 20 años del PLD y que logró dar el salto de ser hijo de un padre o una madre que lo que podía pagar era 15,000 pesos en Los Girasoles o 10,000 pesos y puede darse el lujo de hoy andar en una jipeta de lujo, de tener... Quizá de lujo no, pero sí andar montado. Un apartamento de lujo, porque yo soy de lo que entiende que una jipeta no necesariamente, si es utilitaria, es de lujo, porque en un país como República Dominicana, donde las calles, con una agüita que caiga, se inundan, donde hay policía acostado, que si usted ve un carro bajito, un Toyotica, o un Honda, o un vehículo americano de esos chiquitos, pues se le desbarata, se le destruye, porque se le rompe la tapa del cráneo. Pero basta escuchar esa descripción que usted ha hecho de la sociedad dominicana para saber que evidentemente antes se vivía mejor. Bueno, yo le digo, si usted es una persona que viene de Los Girasoles, se conecta con el entorno gubernamental, usted... No, es que eso es un error, es que no hay que conectarse a un gobierno, ni tener un salario, ni tener unos negocios con el Estado. Cuando un gobierno se maneja de manera planificada, se organizan los servicios, crece la economía, pero crece de manera equitativa, no para un sector. Aquí el poco crecimiento económico ha ido a parar a los ricos, y entonces cuando va a parar a un sector, en este caso el que tiene más, es a costa del que tiene menos. Entonces ya usted se da cuenta que ese que tiene menos va en desventaja, una asimetría a veces vergonzosa.
y que ya la desigualdad no se le puede llamar como tal, sino inequidad social. Ya usted no encuentra que si usted tenía una familia pobre... Usted lo que me quiere decir que el PLD vendió equidad con equilibrio, o equilibrio con equidad. Las dos cosas. Y que ahora no se vende equilibrio con equidad o equidad con equilibrio. Independientemente del juego de palabras, la realidad es que la gente ahora está peor. Porque usted tenía, por ejemplo, una familia pobre. ¿Y cómo usted va a decir que está peor? Si yo le traigo el ejemplo de aquel que vivía en los girasoles y que no podía accesar a una vivienda a su padre y su madre en Paraíso. Y eso es ahora. Eso es ahora. Y que sin embargo ahora hay gente entonces. Pero usted se refiere a que eso es ahora, que eso ha pasado. No, gente que ahora exhiben eso. En los últimos 6 años, usted dice. Gente que ahora exhibe esa vida, ese comportamiento. No, pero me refiero, usted está hablando de eso en los últimos 6 años. Pero entonces viene, le traigo el ejemplo de una gente en la administración del PLD, pero resulta que en la administración del presidente Abinader hay gente que no tenía acceso a devengar un salario de 100,000 pesos, por ejemplo, o de 250,000 pesos. Ni a tener pero esos son los privilegiados, los compañeritos de la base, los que distorsionaron el presupuesto nacional y por eso estamos en lo que estamos. Me refiero a aquel gobierno de políticas públicas transversales, es decir, que usted tenía unos hijos y que hoy en día usted no lo puede mandar a la escuela porque ya ni siquiera tiene un desayuno escolar. Antes usted sabía... No, ahora no. Hay desayuno escolar. No, Hugo. Abigail Peña. Eso es... Ya... Hay desayuno escolar. En teoría. Hay desayuno escolar. Oiga, en teoría. Usted sabe que a los niños y niñas... Y ahora no solamente hay desayuno escolar, ahora le dan el trae. Transporte Eso escolar. Es lo único que le han agregado bueno a la educación, pero ahora despachan. Antes existían la tanda extendida. Para eso era para dar desayuno, comida y merienda. ¿Eso desapareció, la tanda extendida? Es que óigame, eso desapareció. ¿Y usted sabe por qué la hicieron desaparecer? Porque no que desapareció como tal. La hicieron desaparecer para justamente mantener que están dando el almuerzo. Ahí hay gente que se está ganando dinero, como usted no se imagina. El día que investiguen, eso va a ser una cosa grande. Lo de Inavíe. Sí. Ahí cuando ahí venga otro gobierno y ausculte eso, usted se va a echar para atrás. Y no se ha seguido la regla de que al país donde fuere hacer lo que viere. No, es lo contrario lo que están haciendo. Es la rapacería expresada ahí. Entonces usted tenía una familia pobre, pero que tenía la tranquilidad, porque muchos padres y madres hoy en día no mandan a sus hijos a la escuela porque no tienen que darle. ¿Y a dónde está ocurriendo eso? Porque donde yo veo y pregunto, me dicen, hay transporte escolar, sí, hay desayuno, ¿verdad? Hay almuerzo escolar en la escuela. Pregúntelo. Le dan la utilería. No, usted como buen periodista, como veterano del periodismo, yo lo voy a invitar a que haga la investigación y después, usted no me dice nada, usted viene y expresa eso aquí, en la hora de Abigail. Eso es un desastre. Pero han seguido cobrándole por un almuerzo, una unidad de almuerzo cobran 74 pesos. Y ahí hay en muchos centros en complicidad. Le firma el director. Le dice, aquí hay 800 estudiantes, pero sucede que eso en teoría son 500, 400 los que están asistiendo a clase. Pero también usted podía tener, en un caso más especializado, una estancia infantil donde usted iba y dejaba a sus niños. Ya no existen las estancias infantiles. Eso se ha disminuido considerablemente. Quedan una cuanta, pero eso se ha disminuido considerablemente.
antes usted tenía realmente un apoyo económico real con unos programas que se daban de ayuda a los más pobres condicionado a responsabilidades con la escuela, que tampoco ya hoy existen. Se han creado entonces unas tarjetitas, un cariñito, una brisita, que al final del camino se ha demostrado que muchas de esas tarjetitas, cuando se le daban a alguien y con el número de la cédula, y cuando iba a cambiarlo decían, no, pero ya en el banco ya eso lo cambiaron, porque cogen la nómina de la Junta Central Electoral o de otra, tienen su mecanismo y la activan. Y eso no basta con que usted dé el número de la cédula. Entonces usted entiende, sostiene, proclama que hemos involucionado, hemos retrocedido. Pero en 6 años que va a tener Luis Abinader ejerciendo el poder en República Dominicana respecto al último gobierno que fue Danilo Medina y el PLD. Mire, llegó con una euforia y la gente votó bien para sacar al PLD, se cansó del PLD, lo cual pasa cuando los gobiernos... ¿Por qué se cansó del PLD? Porque, por dos razones. Si vivíamos tan bien, si la gente era en el aire que... Por dos razones. Que andaba. Dos razones. La gente se cansa de los gobiernos. Del bienestar se cansa la gente. Sí, se cansa del bienestar. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted vea. Los países nórdicos son aquellos que están colocados en el primer mundo del bienestar. Vaya a ver en el mundo dónde están los mayores índices de suicidio. Dice, bueno, pero si aquí estamos en el primer mundo del bienestar, somos felices. Un mundo feliz. Aldous Huxley. No. Ahí están. Es decir, que la gente se cansa de sí misma. Es decir, llega un punto donde usted entiende que al tenerlo todo resuelto, usted no tiene razones para luchar. Y eso pasa también, hasta del bienestar la gente se cansa. Sacan al PLD, la otra razón fue la división interna que tuvo. Al dividirse, hasta la Biblia dice, reinos divididos no van para ningún lado. Bueno, pero trajo el PRM y lo trajo al poder, llegó con todos los poderes, la extremo que al punto que todavía hoy lo tiene, lo conserva. Pasan esas primeras elecciones donde el país le dio una indulgencia total, pacta con otro sector, el gobierno, y deciden destruir al PLD. Y hasta le lanzan bombas como le lanzaron ayer a los agrónomos, sin necesidad. Ir a un partido político y lanzarles bombas, lo que nunca se había visto. Es una falsa democracia. Y unos líderes que dicen ser líderes, pero que no son líderes nada, son antidemocráticos. Y le hacen lo que le hicieron a los agrónomos, al PLD, en cosas nunca vistas. En las elecciones, van a las elecciones siguientes, es decir, a las elecciones del año 2024, y con lo ajeno, compran todo el que se quiso poner. Ahora hay muchísimos desvergonzados que andan por ahí, que no saben ahora dónde poner su cara. Todo el que quiso ponerse en el mercado, si usted se hubiera puesto, lo compran. Si usted se colocaba en el mercado, entonces con lo ajeno, en un daño irreversible a la democracia. Y aún así, que el deseo del presidente Luis Abinader era superar a Juan Bosch del 62 y a Danilo del 2016, el más del 62%. Esa era la pretensión egocéntrica del presidente Abinader, y aún así comprando a todo el mundo, todo el que se quiso poner en el mercado, que compraron con lo ajeno,
Yo no había visto un retroceso democrático tan grande que todavía me taladra el alma a mí. Yo que soy demócrata, sacó 57. Usted es tan demócrata que parece que se olvida y yo tengo que volver a repetir, y no me voy a cansar de hacerlo, de que parece que han aplicado la tesis de que al país donde fuere hacer lo que viere. Porque usted habla no, de pero que si hubiese sido esa, no gobiernan como lo han hecho. Hoy el PLD en el poder no fue que destruyó al Partido Reformista y al Partido Revolucionario Dominicano. Se integraron. Se integraron. Se integraron. Sí, porque, una cuestión natural. Porque hasta el presidente, los presidentes de esos dos partidos estaban en posiciones en el gobierno. Porque ellos decidieron colaborar, integrándose a un proceso de desarrollo integral nacional. Pero esto no, esto era comprándolo con lo ajeno. Pero usted es un periodista veterano, usted sabe que fue así, que es lo que yo estoy diciendo. Si yo tengo algo, don Abigail, es que yo trato, porque yo siempre me he considerado periodista, y el único activo verdadero que tiene un periodista es la credibilidad. El día que un periodista, anote eso, anótelo con tinta china, mire, la gente está mirando bien a usted. El día que un periodista pierda la credibilidad, no tiene razón para existir. Porque usted está viendo el cristal por mitad. No. Y no completo. No, lo estoy viendo completo. ¿Usted sabe por qué? Porque mi único interés, yo no defiendo intereses particulares, ni siquiera el mío. Yo defiendo, siempre lo he hecho, los intereses del pueblo de la República Dominicana. Anote eso también. Un buen periodista es aquel que por encima de él, es decir, suyo, usted defiende los intereses de su colectividad, que en este caso es el pueblo de la República Dominicana. Dice, ¿cómo que usted dice? ¿De un buen periodista? Sí, de un buen periodista. ¿Defender? Los intereses de su colectividad, que en este caso son los intereses del pueblo de la República Dominicana por encima de cualquier cosa, por encima de su interés particular, por encima de las cosas en las que usted cree, porque si están protegidos los intereses del pueblo dominicano, están protegidos los intereses de todos, y usted también se beneficia. Yo le voy... No porque esté de acuerdo con lo que usted plantea. No, usted se ríe porque sabe que lo que le estoy diciendo es cierto. No porque esté de acuerdo con lo que usted está planteando, pero le voy a pedir su anuencia para ir a una breve pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo.
La Respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que la visita sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí, Luis García y Abigail Peña, en La Hora de Abigail. Hay un hecho que ha generado un sentimiento de consternación internacional, de tristeza, que esto que aconteció en Venezuela, primero un temblor de 7.1, 7.2, y posteriormente en fracción de segundo, otra réplica de mayor intensidad. De 7.5. Creo que a esa parte hay que corregirlo, no fueron réplicas, porque la réplica siempre se considera de menor intensidad que el original. No, fueron dos sismos. Dos sismos, uno de 7,2 y el otro de 7,5. Sí, pero el primero fue de menor intensidad, pero en el segundo aumenta la fuerza de ese terremoto. Y allí entonces, en los estados del norte, se habla de Carabobo, se habla de La Guaira, pero en Caracas el daño se sintió en derrumbes de edificios, se afectó instalaciones o estructuras oficiales, gubernamentales, se habla de la situación del aeropuerto y se dan de manera preliminar datos de víctimas, más de 100 personas fallecidas, más de 1000 heridos, pero eso son informaciones preliminares. La magnitud de esos fenómenos, de esos terremotos, pues habrá que esperar, porque se está hablando de brigadas que llegarán desde Estados Unidos, incluso desde República Dominicana, irán brigadas de rescate, y de Colombia y de otras naciones, porque el nivel de destrucción es muy elevado, pero parece ser que Venezuela como tal, su estructura, las fallas que tiene, como que generan terremotos. Ya en el 2025 hubo una situación también difícil, y en Colombia se sintió fuertemente ese terremoto, y después entonces el segundo terremoto en Venezuela.
E incluso aquí en República Dominicana hay quienes, yo no lo sentía, andaba en las calles, me desplazaba por las calles de la capital, no me percaté. Aquí hubo incluso un alerta de tsunami. No, incluso hubo gente que dijo haber sentido, no con mucha magnitud, pero como reflejo lejano del terremoto cuando ocurrió en Venezuela. Y no vaya usted a pensar que nosotros estamos tan distantes. Nosotros estamos relativamente cerca de Venezuela. Como de la misma manera en que usted toma un avión y dice, voy para Estados Unidos, para Miami, que usted siente que llega rápido, en 2 horas, quizás minutitos menos, igual pasa si usted decide enrumbarse hacia Venezuela. Más o menos en avión una distancia parecida. 1 hora, 45 minutos. Sí, es bastante cerca. De Santo Domingo a Caracas. Venezuela pasa por el momento más difícil, quizás, de su historia. Antes hubo terremotos más o menos de esa dimensión. Uno parecido ocurrió justo en el 1900, hace más de 100 años. Pero los de venezolanos de estos tiempos no estaban acostumbrados a ese tiempo de temblor de tierra, de catástrofe. Esos fenómenos naturales que aterran. A mí me aterra un temblor de tierra. A cualquiera, porque tiene la desventaja que usted no sabe qué hacer. O sea, usted no tiene salida, y máxime si usted vive en un edificio. No sé cuál es el nivel de seguridad en la construcción en Venezuela. La orografía no ayuda al terreno, porque acuérdense que Venezuela tiene gran parte de su terreno que es montañoso, e incluso la capital, Caracas, es un valle, una especie de valle, que usted se ve rodeado por montañas. Hay muchísima construcción en cerros. Habría que ver, no conozco exactamente cuáles son los niveles de seguridad. Yo aquí en República Dominicana yo tengo mucho miedo de que un día ocurra una desgracia con un terremoto así, porque tenemos suerte que hace bastante tiempo que aquí no se produce. Se ha experimentado por allá, por Matancita, en Agua, recuérdese. Eso fue como en 1942, por ahí. Hubo ahí el Santo Cerro una vez se hundió. Sí, igual que en Santiago, sí. La Vega, Santiago. Pero bueno, en los años, creo que fue en el 2002, 2003, se sintieron, pero no de gran magnitud, en Puerto Plata, que derribó escuelas. Afortunadamente fue en horario donde no había estudiantes en aulas, no era un horario de y no pasó a mayores. Pero uno lo que tiene que es solidarizarse con este tipo de situación. Qué bien que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, haya llamado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y le ha ofrecido, ella misma en su voz, la escuché decir que desde aquí de República Dominicana irían brigadas de rescate, que ya deben estar ahí en Venezuela. Se habla hasta esta hora, de menos de 200 muertos, pero esa no es la cifra, todos sabemos que esa no es la cifra. Ya se ha comenzado a señalar que los muertos podrían estar, aunque parezca una cifra exagerada, podrían estar entre 10,000 y 100,000 muertos. No estamos hablando de una cosa pequeña. Entonces, ojalá que el número sea, que uno esté equivocado, y que el número de víctimas sea mucho menor. Sea menor. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta encargada del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la situación al momento de decretar el estado de emergencia. A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre. En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas. Igualmente recibiremos rescatistas de República Dominicana, como se lo agradecí en llamada telefónica a su presidente Luis Abinader. Igualmente tuve una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien también estará enviando muy temprano una brigada de rescatistas. Igualmente con México hemos tenido contacto para recibir rescatistas en esta área en la cual son muy experimentados. Mire, es una situación difícil porque con la naturaleza el ser humano no ha podido dominarla, controlarla. Y como usted decía, la situación del terreno, la orografía de Venezuela es bastante complicada. Y ojalá que el número de víctimas no sea en función de la magnitud del nivel de destrucción de la infraestructura en esa nación. Usted hablaba de que no sabía cómo era. Dicen expertos que las viejas estructuras en Venezuela tenían el nivel de construcción que podía soportar fenómenos, pero que al parecer hay nuevas construcciones que no tienen la rigurosidad que hay, por ejemplo, en países como Japón, que usted sabrá que en Japón las construcciones se están certificando en función de la resistencia a este tipo de fenómenos de terremotos, de estos tsunamis, porque en Asia los tsunamis son muy frecuentes. Bueno, usted sabe que los países se van preparando de acuerdo a su realidad. Venezuela, como decíamos, no es tan recurrente, igual que aquí en República Dominicana, el tema de los terremotos. Y entonces, a veces, ese confort hace que la gente se descuide. No sucede, por ejemplo, en Chile, donde los terremotos son frecuentes y por lo tanto ya no solamente la población se va habituando, sino que se van adoptando normas de construcción, cuestiones legales, acorde con esa situación. Igual pasa, como usted decía, en Japón. Es una zona volátil por las fallas que hay y que ocurren muchos terremotos. De hecho, en estos días, eso que ustedes vieron en Venezuela no es la misma magnitud, pero en los últimos días se estaban reportando terremotos de cierta magnitud. Se registraron en México, se reportaron en San Francisco y Los Ángeles, en California, de manera que uno tiene que mirarse, aprender a mirarse en el espejo del otro. Y ahí es lo que pasó en Haití, el terremoto de Haití, que todavía no se sabe cuántos miles. Nunca se supieron. Eso ocurrió en el año 2010. Y 2010 en Haití. Y entonces nosotros también tenemos que mirar, nosotros estamos rodeados de fallas, pero el Señor hasta ahora
no ha bendecido, no ha protegido y no nos hemos visto en esa situación. Aquí que tantas que han tenido el boom, las torres, las plazas comerciales, yo espero que las autoridades hayan tenido la entereza, la honestidad de supervisar eso, porque a veces uno no quisiera pensarlo, pero aquí muchas autoridades, gente que está pagada por el Estado para proteger el interés nacional, no se sorprenda si yo le digo que cogen cheles. Bueno, pero hay un estudio del CODIA Filial Santiago que indica que un % muy alto de construcciones, de viviendas, de edificios en esa provincia, que está convertida en una verdadera metrópoli. ¿Usted se refiere a Santiago de los Caballeros? La ciudad de Santiago de los Caballeros. Sí, acuérdese. Que no tienen, oiga bien, que no tienen el análisis ni la documentación correspondiente y que están ahí. Entonces, usted lo ha dicho muy bien, el Altísimo, el Todopoderoso, ha sido benigno con el pueblo dominicano. Indulgente, sí. Indulgente, porque si se presta la autoridad a permitir que se levante un edificio, como lo dice el CODIA de Santiago, Filial Santiago, que no reúnen los requisitos de la ingeniería hoy, y mucho menos del diseño arquitectónico que soporte los embates de la naturaleza, que Dios agarre a uno confesado. Y como usted lo ha dicho, debe agarrarnos confesados, porque contra la naturaleza nadie puede. Dice que la perfección es el único don que la naturaleza le ha negado al ser humano. Porque usted y puede... así, los seres humanos intentamos transformar la naturaleza. Mire que usted puede con los huracanes, por ejemplo, por lo menos prever su trayectoria y hasta su nivel de impacto. Ahora, cuando esa descarga de agua, aquí se ha demostrado que nosotros no estamos en condiciones de soportar esa grandes avenidas de los ríos, de las cañadas, y aún así la gente sigue construyendo en lugares inadecuados. Y eso que aquí nosotros tenemos una ley de ordenamiento territorial modernísima, que yo no sé eso es letra muerta. ¿Para qué existe? Eso es letra muerta, porque han dejado la responsabilidad de la ejecución, aplicación de esa ley, ¿en manos de quién? De los gobiernos locales, de los cabildos. Y si hay institucionalmente algo que no funciona aquí, son los gobiernos locales, es decir, los ayuntamientos. Porque no hay los recursos para pagar el personal técnico. ¿Usted cree que será correspondiente eso en cada área? Yo no estoy tan seguro. Pero recuérdense que la área de planeamiento urbano y de lo que tenían que autorizar las construcciones, eso estaba en manos de la sala capitular, el líder. Sí, acuérdese. Hoy usted se recuerda que para Pero mira, acuérdese de algo. Para aumentar el COIM en los cabildos, era en manos de la sala capitular que estaba la autorización de la construcción en este país. Pero yo no estoy tan seguro que los ayuntamientos no cuenten con los recursos, porque de hace 2 décadas a esta parte han aumentado bastante los emolumentos, lo que reciben los cabildos. Vamos a una pausa, pero cuando retornemos, yo quiero que usted le diga a los amigos televidentes cómo fue este recorrido de Francisco Javier por ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa.
Volvemos en breve con La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí, Luis García y Abigail Peña, en La Hora de Abigail. Reciben los dominicanos y dominicanas de buena forma a los políticos que van a procurar su apoyo en estos años en los Estados Unidos. Bueno, en el caso particular, yo que estuve, ya usted lo anunciaba, que estuve acompañando a Francisco Javier en un recorrido por la parte este de los Estados Unidos, que es el lugar donde más dominicanos viven, o dentro de los lugares, porque ahora el dominicano está donde quiera y está en todas partes, pero tradicionalmente esa parte este. Estoy hablando de los estados de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nueva York, New Jersey y Pensilvania. Entonces, él estuvo durante toda una semana con muchísimos compromisos, a una agenda muy apretada. Estuvo ahí primero en Nueva York, fue como el centro, ¿no? En el centro, y ahí la dirigencia completa y muchísima gente de las comunidades que no necesariamente militan el PLD, sí estuvieron presentes en sus actividades. Alrededor del 95% de la dirigencia del PLD ahí en Nueva York lo estuvo apoyando. Después, New Jersey, más o menos algo parecido.
fue a Boston y Lawrence, en el estado de Massachusetts, donde organizadores de ahí dijeron que es un día laboral en Estados Unidos donde la gente rara vez se desprende para ir, nunca habían tenido una actividad de esa naturaleza. Igual sucedió en Filadelfia, en Pensilvania, donde la gente acudió masivamente. Él mismo lo dijo en su propia palabra, primero que le va a dar calor a la diáspora. Un hombre como usted que ha cubierto muchas actividades políticas en República Dominicana, vio el impacto de la presencia de Francisco Javier en esos territorios de Estados Unidos de manera positiva. Muy positiva. De hecho, puedo asegurarle que el PLD, que prácticamente estaba en muy malas condiciones, porque en las elecciones pasadas, que es el referente más cercano, quedó por detrás del Cobrador. ¿Del Cobrador? Sí, el PLD llegó cuarto lugar en Estados Unidos, después de haber sido el partido más poderoso, que había ganado todas las elecciones. Al éxito de Francisco Javier en los territorios, en esas ciudades norteamericanas, con los PLDistas, ¿qué se augura frente a la campaña que hay, que promueve a otro candidato? Yo digo que yo no sé cómo va a quedar encuesta y periodistas y comunicadores y esas cosas que han subestimado a Francisco Javier, que prácticamente para ellos no existe. Una encuesta tuvo la osadía, la Galo, de ponerle 1,7, sin menos del 2%. Y yo estoy convencido, no que me lo contaron porque he visto, que Francisco Javier va a ganar claramente la candidatura presidencial. Él tiene del el PLD. control de los territorios en el PLD. Y exactamente, de la dirigencia y de los territorios. Y las elecciones se ganan en los territorios, no jugando Atari, ni jugando Nintendo, ni nada de eso, ni con palabritas. Eso es ahí en el territorio. Y yo vi que está haciendo acopio de una frase que dice que él nunca se ha mandado, ni se ha que no se ha corrido y que siempre ha estado ahí. Luis García y Abigail Peña, en la hora de Abigail, en Teleimpacto, Canal 52, de Claro, 22 de Altí, y en YouTube, la hora de Abigail.